Nuestro pasado, en Radio Consuegra, 107.1. Con José García Cano retomamos esa colaboración y lo hacemos hablando de un nuevo trabajo que se presenta en la Ermita del Cristo del Valle de Tembleque el próximo 25 de noviembre. ¿Y qué sobra? De Pepe García Cano. Pepe, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, ya adelantábamos algo la pasada semana cuando me hablabas de los fantasmas. Esto es algo muy diferente. Es la... como digo, va a tener lugar este fin de semana próximo, no al siguiente, y que imagino que en él hablará sobre el santuario, hablará sobre la imagen y hablará sobre el culto. Un santuario, una iglesia y un centro de peregrinaje, que es una de las ideas que también queremos plasmar con el libro, ¿no? Recuperar un poco la historia antigua de nuestro priorato de San Juan, porque el santuario y la iglesia del Cristo del Valle han sido durante siglos, hablamos de 3 siglos, uno de los centros más importantes de peregrinar de aquellos antepasados nuestros que llegaban aquí al centro de Toledo a buscar la devoción y la ayuda del Cristo del Valle. Es decir, es un libro creo que necesario para de alguna manera reivindicar la importancia que esta imagen ha tenido en la historia, yo diría que no solo del campo de San Juan, sino prácticamente de la provincia. Siempre que se habla de devociones a Cristo en nuestra provincia, pues nos vamos todos a Urda, es uno de los centros de referencia también religioso, lo ha sido durante mucho tiempo, pero yo también en el libro lo que intento dejar claro es que el Cristo del Valle Tembleque fue un lugar impresionante en número de peregrinos, de visitantes, también en cuanto a población, porque había una pequeña población, una pequeña aldea, por así decirlo, de alguna manera relacionada con el santuario, con la gente que allí vivía, con el capellán y administrador que durante siglos ha estado vigilando la imagen y las propiedades. Y bueno, pues es una parte de nuestra historia, digo nuestra porque de alguna manera también muy relacionado el Cristo del Valle con Consuegra, Madridejos, con Turleque, con Villanueva de Bogas, es decir, todos los pueblos de alrededor de una manera u otra estaban bastante relacionados con la imagen del Cristo del Valle, y en el libro aparecen referencias a muchas personas, por ejemplo, que trabajaron allí en el santuario, otras que aportaban su trabajo, que se les encargaba determinadas, por ejemplo, restauraciones, hablamos de carpinteros, albañiles, es decir, un centro de referencia religioso, ¿vale?, en nuestra provincia y que merecía, yo creo, este libro, ¿no? Es de alguna manera recuperar la historia, ¿no?, un poco olvidada a veces de estos santuarios de nuestra provincia, ¿no? Pepe, ¿cuáles son las fuentes documentales que has consultado para poder llevar a cabo este trabajo? Cuéntame un poco. Bueno, son diversas, pero es cierto que una vez más nos faltan documentos, faltan muchos documentos. Es cierto que nuestra zona, nuestra Orden de San Juan, que estuvo aquí durante siglos, pues sabéis que su archivo, lo hemos comentado varias veces aquí en directo, su archivo sufrió un tremendo deterioro o desaparición, yo diría directamente, en la Guerra de la Independencia, en 1808, ¿no? Y la mayor parte de ese archivo que estaba ahí en la Casa Prioral de Consuegra desaparece. La historia de los edificios, ermitas y conventos que había alrededor del campo de San Juan también estaba ahí en ese archivo. Pero luego aparte, por ejemplo, en el caso del Cristo del Valle de Tembleque, el propio archivo de la ermita, el archivo del santuario que se generó ahí dentro, pues también desapareció en ese mismo contexto, ¿no?, de la guerra de los franceses, de la independencia. Por lo tanto, ¿a qué archivos hemos recurrido? Pues principalmente al archivo del Palacio Real de Madrid, que es donde quedan algunos de los documentos que estuvieron en Consuegra y también en Tembleque, lógicamente, y en todos los pueblos del Priorato. Hemos recurrido a los archivos parroquiales, que son también fuente importante de información, tanto al de Tembleque como al de Turleque. Y algunos oyentes dirán, ¿y el de Turleque por qué? Bueno, pues muy fácil, porque está muy cerca del santuario de Cristo del Valle. Efectivamente. Y la gente que fallecía de camino al santuario, haciendo el camino de peregrinaje, o la gente que moría en el propio santuario, pues había que enterrarles en algún sitio, ¿vale? No hubo cementerio en el Cristo del Valle, por lo tanto la gente se enterraba, la mayor parte de ellos se enterraron en Turleque, de ahí que en el archivo parroquial de esta localidad pues se conserven esas partidas, por ejemplo, de función o de matrimonios, pues la gente también se casaba, claro, y tenían hijos, y por lo tanto ahí hemos también tenido que recurrir para relacionar históricamente pues el Cristo del Valle con también la localidad de Turleque. ¿Algún otro archivo importante? Bueno, pues el Archivo Histórico Nacional, que nos ha aportado varios expedientes. En algunos casos hay expedientes sobre pleitos, sobre
procesos judiciales. Hay uno muy curioso que hemos reflejado en el libro, que surge nada más en empezar la obra de la Iglesia. Hablamos de 1688 en adelante, porque ya en ese momento se empiezan a imprimir estampas. Esto es algo muy curioso que muchos devotos, pues claro, no sabrán, espero que descubran, ¿no?, en el libro. Y es que ya desde el minuto 1 de la historia del Cristo del Valle se empiezan a imprimir estampas que los peregrinos se llevaban, o los devotos, ¿no?, llevaban encima para que el Cristo los protegiera. O luego había otras estampas mayores para colgar en la pared. O sea, algo que hacemos hoy con un calendario o hacemos hoy con un póster, pues eso se hacía hace 300 años también con la imagen del Cristo. Bueno, pues gracias a esas estampas impresas, en el Archivo Histórico Nacional hay un pleito por varios impresores de estampas, ¿vale? Lo que serían en ese momento pues los que vendían las estampas y las imprimían, eran grabados, lógicamente. Hablamos, por el copyright. Algo muy rudimentario. Sí, algo parecido al copyright, porque el impresor que denuncia dice que él tenía la exclusividad que le había dado el capellán del Cristo del Valle. El capellán, por otro lado, que era otro, dice que no, que las tenía que imprimir él. Siempre, al final hay un trasfondo también económico. El impresor, claro, se llevaba su parte, lógicamente, era su negocio. Pero es muy curioso cómo aparece ese expediente donde menos lo esperas, ahí localizado, ¿no?, en Madrid. Y bueno, también hemos recurrido a algún otro archivo, como el de la Chancillería de Granada, donde aparece también otro pleito que desarrollamos en el libro. Bueno, pues es cierto que ha aparecido algo de documentación, pero yo siempre digo que es muy poca porque la mayor parte, el grueso de los libros de contabilidad, de los libros de entrada de caudales, etcétera, han desaparecido. O sea, la mayor parte de la documentación ha desaparecido. No quita que en algún momento encontremos un nuevo libro, aparezca en un archivo privado alguna documentación, y de hecho este libro modestamente es una primera parte, ¿no? Es un arranque a otros estudios que se pueden hacer sobre el Cristo del Valle más profundos, sobre los estados de cuenta, sobre la imaginería, etcétera. Pero yo creo que es una especie, ¿no?, de avance en la historia del Cristo del Valle, ¿no? Varias cosas, Pepe. Se empieza a levantar en el 17. 1688 ocurre el milagro. Vale. En verano, en junio de 1688, que está documentado. Hay algún baile de cifras en cuanto al día que ocurrió el milagro. El milagro me refiero a cuando los peregrinos pintan las imágenes sagradas que dan origen a la devoción. Sí, Juan Bautista y Manuel Terrín, leo por aquí. Sí, uno de los nombres que se da a uno de los dos peregrinos es Manuel Terrín. Es cierto que en otros documentos no aparecen los nombres, porque también el documentar los nombres de los peregrinos, que nadie sabe quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban, sin ningún documento oficial, pues es complicado. Pero sí, que en una crónica, como tú bien dices, aparece el nombre de los dos peregrinos. Pero bueno, yo lo dejo siempre en el aire, ¿no? Y me decías en cuanto a la fecha, pues hablamos de un estilo barroco, siglo XVII finales, y se rematará en el XVIII. Aunque la fecha de finalización oficial se ha tenido siempre el año 1698, porque básicamente está en el escudo de la propia iglesia. Bien. Pero es cierto que analizamos en el libro algunos documentos que hablan de que se sigue la obra todavía a principios del XVIII. Es decir, se sigue rematando no solo la iglesia, sino el resto de estancias de alrededor del propio santuario, ¿no? Es decir, la obra se prorrogó fácilmente 20 y tantos años. Bueno, y luego, háblame de la imagen del Cristo del Valle. ¿Permanece allí en la ermita? No, ¿verdad? Está en el pueblo. Sí, la imagen siempre está allí. En la ermita. Siempre está allí. Es su casa. Vale. Ha sido la casa durante 300 y pico años y sigue siendo su casa, y allí pues la tenemos custodiada por la hermandad, por los santeros que durante toda la vida han estado protegiéndola, también antiguamente por el capellán, que era el responsable de la orden. Tener en cuenta que la Orden de San Juan ha dirigido y controlado el santuario durante siglos, hasta mediados del 19, que llegan las desamortizaciones y la iglesia salió en venta. Es decir, se vendieron, bueno, las fincas, lógicamente, los olivares, las viñas, las alamedas, y luego también salió la propia ermita, que hasta donde sabemos no se vendió, no la compró ningún particular, y los devotos de no solo Tembleque, sino de todo alrededor, de toda la comarca, decidieron seguir con el culto al Cristo del Valle. Ya hablamos del siglo XIX en adelante, cuando pasa la desamortización, y gracias a Dios que los devotos lo hicieron así, porque se recuperó el culto que hoy sigue. Bueno, hay dos romerías al año importantes, una el segundo domingo de mayo y la principal, originaria, el segundo domingo de septiembre. Me llama la atención una cosa, Pepe, y es algo que tú puntualizabas en la pasada semana. Lugares de referencia, las romerías gendicas, que son una herencia del pasado, porque en el siglo XVIII, también lo citamos en el libro, pues las romerías eran igual de multitudinarias,
se montaba una fiesta impresionante, había una devoción por parte de los fieles que acudían de media España, o sea, no decimos de Toledo o de La Mancha de entonces, hablamos de media España, y por lo tanto, como bien comentas, 2 lugares de referencia a nivel religioso. De hecho, una de las visitas que se hace en el siglo XVIII a la ermita para comprobar el estado de cuenta y tal, y cómo se administraban un poco los caudales, el visitador, el religioso que hace esa especie de encargo, visita tanto la de Urda, o sea, la ermita del Cristo de Urda, como la de Tembleque. Es decir, la orden sabía perfectamente que eran 2 centros de referencia, 2 centros importantes de peregrinaje, y eso, insisto, en los documentos queda claro. Y hoy han pasado siglos, han pasado muchos años, y las seguimos teniendo como dos advocaciones importantes en nuestra provincia, y como tú bien dices, lo podemos extender fácilmente a toda la región. Bueno, yo muchísimas gracias por la invitación a la presentación. Es el día 25, sábado, el día 25 de noviembre. Se limita, como siempre, pues a que a la gente que vaya, ¿no? Es decir, no hay que hacer ningún tipo de reserva, sino pues hasta completar aforo, como se suele decir. Y bueno, pues el paraje es muy bonito. La gente que no lo conozca, imagino que los oyentes, el 99%, habrán estado en algún momento u otro allí al lado del río Algodor, ahí en el valle, pero el oyente que no lo conozca, pues le invitamos, ¿no? a que disfrute de la preciosidad de esta iglesia y al momento, ¿no? de la presentación del libro, que creo que bueno, pues será algo emotivo y ameno, porque de alguna manera lo que se ha intentado es eso, ¿no? Difundir la historia del Cristo del Valle y que quede plasmada en el papel, pues un poco una tradición centenaria, hablamos de más de 300 años que nuestros antepasados han practicado, han seguido con ello, y que, bueno, gracias a la hermandad, que es la que mantiene el culto, mantiene la iglesia, y también la promotora, por qué no decirlo, porque es la realidad, la promotora de este libro, pues podemos seguir disfrutando de esta imagen tan venerada del Cristo del Valle. Lo iremos recordando en los próximos días. Día 25 de noviembre, Ermita del Cristo del Valle, aparte del paraje, que es espectacular, que es una maravilla, la presentación de ese nuevo trabajo del amigo, del colaborador Pepe García Cano. Pepe, no te entretengo más. Muchas gracias un día más por habernos atendido. Acá que no somos pesados. Un saludo, venga. Hasta luego, Pepe, adiós.